Bienvenidos a su noticiero Punto de Visión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Candy y Claudia? Gusto de saludarlas. Igualmente El placer es aquí. nuestro, gracias. Exacto. Vamos a entrar directamente en este tema que realmente es preocupante. Analista, según su punto de vista, ¿cree usted que las autoridades actualmente están trabajando para evitar este tipo de ataques raciales o antisemitas en universidades y en otros centros? Porque sabíamos de que se había levantado el alerta, que el FBI había mandado esas notificaciones haciéndole saber a toda la comunidad que estábamos enfrentando peligros. ¿Pero están haciendo lo necesario para pararlo? Mira, siempre va a faltar recursos y siempre van a faltar medidas de seguridad ante la situación que estamos viviendo. Hubo una manifestación bastante grande, alrededor de 300.000 personas. Se movilizó todo eso con el grado de número uno de alerta y de seguridad en Washington. Eso es, vale decir que los medios que se desplazaron fueron similares a cuando se resguarda el Super Bowl. Ahora bien, en los demás lugares, efectivamente hay todo un plan de seguridad que está en marcha. Pero como les digo, siempre es escaso, porque no se sabe de qué manera van a actuar los grupos radicales o los lobos solitarios ante una situación diferente de amenaza contra las comunidades, tanto de un lado como del otro. Bien. ¿Usted cree que funcionará la presión de los exalumnos judíos de la Universidad de Harvard que van a detener sus donaciones para que las autoridades escolares tomen mayores acciones de seguridad? Mira, sí puede ser que efectivamente quiten recursos, pero escapa un poco al control de las autoridades de la universidad. No nos olvidemos que los planteles universitarios tienen un protocolo bastante diferente en cuanto al manejo de las situaciones de riesgo, toda vez de que efectivamente son las democracias por las cuales luchamos las que se deben mantener y las que deben estar vigentes. Entonces, las manifestaciones de un lado o del otro deberían ser permitidas, pero ahí caen los radicalismos de los grupos, ¿cierto? Los que tenemos que tener mucho cuidado porque han habido amenazas de diferente índole y también algunos hechos ya físicos que se ha llegado a los extremos, pero las autoridades, ¿cierto?, pueden endurecer quizás un poco más las medidas de seguridad, pero como les digo, siempre va a ser insuficiente. Exacto. Acaba de mencionar de que las universidades o estas entidades educacionales tienen unas situaciones o en situaciones de riesgo trabajan de manera distinta. ¿Cuáles son los protocolos que tienen, por ejemplo, las universidades en situaciones como estas? ¿Hasta dónde pueden llegar sin limitar la libertad de expresión de los alumnos? Que ya sabemos, lógicamente, en muchos casos se está pasando del límite cuando ya comienzan las agresiones. Claro, bien decías tú, ahí es donde está la libertad de expresión. Y eso hay que tomarlo con mucho cuidado, toda vez de que de este punto se cuelgan varias personas y sobre todo organismos, tanto de derechos humanos como de protección de los israelitas o judíos, como de la gente de Palestina. Entonces, las autoridades ahí están un poco complicadas porque los planteles universitarios, sobre todo en la parte que tú acabas de decir, el derecho a expresión de los alumnos, es por lo cual se aboga. Y ahí tenemos una debilidad grande. Estamos trabajando, o sea, hay desplegado, ¿cierto?, una serie de organismos de seguridad, hay desplegado una serie de organismos de inteligencia, ya prácticamente toda la inteligencia norteamericana está trabajando y en este tipo de situaciones, pero como te digo, siempre es insuficiente. Ahora, esto ha creado, ¿cierto?, unos anticuerpos bastante grandes y hay que estar siempre pendiente porque no sabemos en qué momento podrían atacarnos dentro del mismo país, toda vez que no necesariamente tienen que actuar ahora en este momento, sino que pueden pasar un tiempo donde podrían encontrarnos, ¿cierto?, de sorpresa. Claro, y Exacto. precisamente de eso que está mencionando, de que pueden hacer ataques, hace unos días habíamos hablado precisamente con usted, lo que había dicho el FBI, pues que estaban en alerta, y alerta, se había hablado también de una alerta roja de posibles ataques terroristas aquí en el país. Y también
¿qué estrategias con su experiencia cree que deben de tomar las autoridades para proteger a los estudiantes que están tan vulnerables y a la comunidad en general? Mira, lo que se está haciendo aquí y lo que no ha salido a la prensa, pero que sí se puede decir, es que se han detenido, ¿cierto?, a bastantes personas, inmigrantes irregulares que han ingresado, que tienen características de estar trabajando mancomunadamente con grupos terroristas. Por lo tanto, por ahí se ha minimizado los riesgos de alguna manera, pero el problema está en que los alumnos son muy confiados y muchas veces en realidad hasta irresponsable en su forma de actuar ante situaciones de peligro. Por lo tanto, lo que se le está recomendando a los alumnos en todos los planteles, ¿cierto?, educacionales, de que ante situaciones de peligro se alejen, lo que ya habíamos dicho del canal, Sí. que se alejen de los lugares, que no se queden, que no utilicen los teléfonos celulares, que busquen protección, ¿cierto?, inmediatamente. Y lo más importante, de dar aviso a las autoridades, ¿cierto?, cuando alguna situación anómala, ¿cierto?, está ocurriendo, para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Exactamente. Muchísimas gracias al experto de estrategias de seguridad, el señor Arturo Grandón. Gracias por sus recomendaciones y por compartir toda esta información con nosotros. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, gusto de saludarlas. Igual. Gracias por su punto.